Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Un espacio donde analizamos, reflexionamos y construimos juntos respuestas a los grandes desafíos del sistema educativo dominicano. En esta edición especial nos unimos a la conmemoración del Día Internacional contra el Acoso Escolar, una fecha que nos invita a sensibilizar, prevenir y actuar frente a una realidad que impacta el bienestar, la convivencia y el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Hoy tendremos un programa enriquecido con la participación de destacados especialistas y representantes de instituciones comprometidas con la protección de la niñez, la adolescencia y la construcción de entornos escolares seguros, inclusivos y respetuosos. Junto a ellos abordaremos el acoso escolar desde distintas miradas: la orientación y la psicología educativa, la intervención conductual, la seguridad escolar, la formación en valores y el trabajo comunitario. La moderación de este importante encuentro estará a cargo de Divina García, directora de la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, quien guiará este diálogo con el propósito de generar conciencia, compartir buenas prácticas y ofrecer herramientas para la prevención y atención del bullying en nuestras escuelas. Agradecemos a cada uno de nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos en este espacio de reflexión y compromiso. Comenzamos ahora Mirada Educativa. Este Día Internacional de Prevención del Acoso Escolar, queremos compartir con ustedes un conversatorio tipo panel, donde expertos dominicanos, nacionales, de instituciones colaboradoras con el Ministerio de Educación, nos van a compartir sus experiencias, pero lo más importante, van a compartir con las familias, con los docentes, con nuestros estudiantes y con todo el equipo técnico-pedagógico del Ministerio de Educación, qué cosas debemos estar haciendo en estos momentos en el Ministerio de Educación para la prevención del acoso escolar, un tema que a todos nos ocupa. A nivel mundial vemos noticias, a nivel nacional, y a veces todas esas situaciones nos llevan a pensar nosotros, los adultos, ¿qué estamos haciendo? Señores, encantada de tenerlos aquí. Nos acompaña Rafaela Burgos. Rafaela es la presidenta de la Asociación Dominicana de Terapeutas Familiares, una experiencia que nos lleva también a mirar su centro de desarrollo humano. Con Rafaela Burgos vamos a sostener esta conversación, no solamente de su experiencia, porque ha acompañado miles de procesos en el sistema educativo dominicano, elaborando guías, proyectos, estrategias para la prevención de violencia en el entorno escolar. Agradecidos de tu presencia. Muchas gracias. Y hablamos con Nilka Castro. Nilka es nuestra compañera técnica que coordina la División de Prevención de Uniones Tempranas y el programa icónico del Ministerio de Educación en estos momentos, que le da respuesta a una estrategia nacional de todo lo que tiene que ver con educación sexual integral en valores. Un tema que muchas familias a veces desconocen, pero que hoy nos llena de esperanza, porque a través de la estrategia, el Ministerio de Educación aporta con unos indicadores claros, con unos índices de disminución de embarazo en adolescentes. Y todos sabemos que República Dominicana ocupa uno de los primeros lugares en este tema. Y por tanto, Nilka estará conversando con nosotros sobre sus programas, la estrategia y sobre todo dar a conocer a la comunidad educativa ampliamente un poquito más de qué se trata la política famosa PPA. Bienvenida. Gracias. Y a mi querido padre Prudencio Piña. El padre Prudencio viene acompañándonos del Centro Bono y desde hace casi 2 años conformamos una mesa de prevención
de violencia en los entornos escolares, que nosotros le hemos cambiado el nombre a clima escolar. Y hemos estado analizando experiencias nacionales e internacionales, porque el padre pertenece a la red latinoamericana de clima escolar. Sí. Y tenemos una red nacional. Y tenemos una red a la cual sí, tenemos ya el honor de pertenecer. sí, señor, sí, señor. Queremos agradecerle públicamente, padre, todos los aportes que usted le ha hecho a la Dirección de Orientación y Psicología. Tenemos pendiente tener un convenio firmado con el Centro Bonó y la Dirección de Orientación y Psicología. Y la buena noticia, padre, la primicia para este encuentro es que vamos a pertenecer a esta red. Hemos pedido ser parte de los investigadores a nivel latinoamericano de esta situación que a todos nos ocupa, que es tener un clima escolar libre y cero tolerancia hasta la violencia. Eso nos lo recalca en cada encuentro nuestra viceministra Ansel Checker. Tolerancia cero contra la violencia, contra los niños y las niñas. Y eso nos llena a nosotros de esperanza, padre. Muchas gracias. Y nuestra técnica, Sandra Pérez, quien coordina la división del programa, un proyecto, una estrategia de Cultura de Paz. Cultura de Paz es un programa muy amplio que muchas personas escuchan ese término, pero es un programa, una estrategia nacional que todos soñamos que sea una política. Existe en el Senado de la República actualmente una ley que se está elaborando, tomando en cuenta la Ley 136-03, que ahora mismo está en revisión, y la cual Sandra ha formado parte durante todos estos años de este proceso. Cultura de Paz tiene sus herramientas, de la cual Sandra nos va a hablar ampliamente, pero sobre todo ese conjunto de acciones que se hace para construir un clima escolar saludable. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, buenas tardes, encantada de estar aquí. Yo vivo agradecida de formar parte de este equipo de la Dirección de Orientación y Psicología, que tiene años trabajando con el desarrollo de políticas públicas y estrategias para lograr que nuestros niños y nuestras niñas aprendan. Así que inmediatamente vamos a iniciar nuestro conversatorio. Voy a iniciar con la señora Rafaela Burgos, nuestra gran colaboradora, la que siempre dice que sí a nuestros toques y llamados para su colaboración. Cuando nosotros hablamos, Rafaela, de desarrollo humano, cuando nosotros hablamos de poder construir una interacción social más saludable, ¿cuáles son esos elementos que nosotros como sociedad dominicana hoy deberíamos estar conociendo, pero sobre todo desarrollando, para educar de manera integral a un niño o una niña? Si hablamos de desarrollo, estamos hablando de derechos. Si no se cumplen los derechos, no puede haber un desarrollo sano, adecuado, situado en la persona, porque de eso se trata, cuidar el contexto, cuidar el desarrollo, cuidar la interacción. Entonces, definitivamente hay herramientas o iniciativas que pudieran, digamos, que observarse, y la medida de qué tan pertinente puede ser esa iniciativa va a ser qué tanto cumple con los derechos que tiene esa persona en esa etapa de desarrollo, porque son distintos. O sea, tú tienes una serie de condiciones que tú necesitas a una etapa y luego otras condiciones se tienen que sumar para ir, digamos, respondiendo a las necesidades particulares porque es un individuo particular, pero también porque está en una etapa distinta o en un contexto distinto. Entonces estamos hablando de bienestar, estamos hablando de cuidar lo que depende de nosotros. Cuando hablamos de niños, los adultos somos los responsables de su protección y su cuidado. Primero la familia, la escuela, el contexto colectivo, la comunidad también. Entonces, cuidar los detalles en términos de bienestar. Si tenemos una
situación donde el niño está mal cuidado, mal atendido, pudiéramos estar entrando en un contexto de negligencia. Sí. O sea, ahí se están violentando una serie de derechos de protección, de atención oportuna. Posiblemente se va a dar la respuesta después, pero la definición de negligencia es clara, es no darle al niño lo que necesita cuando lo necesita. Entonces, ese sentido de oportunidad es parte también de cuidar los detalles, es parte también de responder pensando en los derechos. Excelente. Si nosotros hablamos de esos derechos, señores, ¿cómo nosotros podemos garantizar en el entorno escolar los derechos de la niñez dominicana? ¿De qué manera tú consideras que nosotros debemos enfocar la atención en el cuidado y protección de estos niños? Es complejo. Sí. Esto es una problemática como todas, ¿verdad?, que tiene una mirada sistémica, debería tener una mirada sistémica. Sí. Cumplir con los derechos de los niños en la escuela también implica a la familia. Implica darle a la familia, por ejemplo, las herramientas, las condiciones para que ellos también respondan adecuadamente. O sea, parecería que no, si nos ocupamos de la escuela y hacemos las cosas bien, pues parecería que ya cumplimos. No, pero si la familia se queda al margen, no hemos cumplido. La familia necesita participar, la familia tiene que ser un elemento fundamental, porque es la primera responsable, no la podemos sustituir, la escuela no puede sustituir a la familia, necesita acompañarla. Entonces podemos hacer un programa fantástico dentro de la escuela, pero si la familia no tiene herramientas, cuando el niño llegue a casa, van a seguir pasando cosas. Así es. Probablemente situaciones de descuido o de abuso activo, físico, psicológico, sexual. Entonces eso también es responsabilidad de la mirada integral, sistémica, que hay que darle a la problemática de la situación de cuidado de la niñez. Entendí perfectamente. Aquí hay un rol importante y una responsabilidad nuestra de fortalecer el vínculo familia-escuela. Sí, definitivamente. La familia como responsable de la educación de sus hijos, Definitivamente. esa educación básica, Así es. y la escuela como responsable de ayudar a esa construcción de ese ser humano Así es. basado en los derechos. Son sistemas complementarios. Sí. La familia y la escuela son un sistema complementario. Cada una tiene su rol, pero necesitan integrarse y necesitan visualizar esa interfaz, este vínculo, en términos de cuáles son las tareas, los roles, las oportunidades que tiene cada uno. Sí, gracias. Nilka, hablando de educación sexual integral en valores, un tema que tú sabes que es como si fuera el cuco de nuestra niñez y ahora en nuestra parte adulta. Hablan un poco de cómo ese programa de educación integral en valores se vincula con la prevención de uniones tempranas y de qué manera esto nos está ayudando a construir ese ser humano que todos soñamos, un ser humano pensante, libre de prejuicios, garantizados sus derechos. Hablan un poco de ese trabajo maravilloso que haces. Cuando hablamos de educación sexual, muchas personas, ¿verdad?, empiezan a imaginar de qué le estarán hablando a los niños. Pero todo vínculo, toda relación con un amigo, con una amiga, con mi padre, con mi madre, con mis maestros, con mis compañeros, compañeras, está permeado por el sexo que yo llevo. Y desde ahí ya empezamos a hablar de lo que es sexualidad. Entonces, el ejercicio de la sexualidad es una cosa que se manifiesta y se expresa desde que nacemos hasta el día que morimos. Entonces, en esa expresión, los riesgos, hay una serie de riesgos que muchas veces son los que más se visualizan, como el tema de la sexualidad. Vemos el abuso, vemos las uniones tempranas, vemos los embarazos en adolescentes, temáticas que se visualizan por el alto costo que tiene en la vida de un adolescente, porque una adolescente que tiene que asumir una responsabilidad a destiempo como la maternidad, le va a limitar su desarrollo en todas las áreas. Ese desarrollo integral que ella debe de tener se va a ver limitado. Pero si también ese embarazo es producto de que es de un adulto que la induce,
entonces estamos hablando de esa violación. Y esa violación, aunque muchas veces la sociedad minimiza y solamente se queda en el elemento de ver a la criatura o el hijo, a la hija que tuvo, Al producto. al producto, pero ella, producto de haber vivido ese abuso, muchas veces no tiene una autoestima sana, lo que va a mostrarse en su confianza, en su seguridad, en la búsqueda de oportunidades, en su mirada de cómo ella se proyecta. Y todos estos elementos van a incidir. Entonces, esta problemática es muy común y muy normalizada. Y muchas veces también estigmatizada, porque producto de que en la etapa de desarrollo, ¿verdad? El adolescente quiere gustar. Y en esa búsqueda, que es una manera de buscar aprobación para una manera también de afirmación de su autoestima. Claro. Y en esa búsqueda muchas veces pensamos entonces que ella lo que está haciendo es seduciendo. Y entonces vemos como a ella responsable de una situación que es producto de una etapa normal de desarrollo, en donde el adulto tiene que orientar y es el que tiene la conciencia de no dañarla y de poder que ella logre una afirmación sin tener que entrar en una dinámica que la dañe y que no tenga que afectar su proyecto de vida. Bello tu enfoque. Entonces, esa mirada que tenemos es la que puede lograr que ella pueda obtener una validación sin tener que tener una relación sexual y sin tener que arriesgar su proyecto de vida. Y por eso es tan importante para nosotros, desde el Ministerio de Educación, trabajar con los niños y las niñas desde temprana edad para que aprendan a saber cuidar su cuerpo, a saber también en los vínculos, en las relaciones, dónde están los límites y lo que pueden permitir y lo que no. Exacto. Y también que sepan en cada etapa de desarrollo cómo su cuerpo va respondiendo a esas necesidades básicas, internas, producto propiamente de la etapa, que son las que muchas veces son mal leídas o mal interpretadas. Cuando nosotros hablamos de acoso escolar, acoso tiene que ver con estos manejos de nosotros los adultos hacia los niños y el adolescente. Y la escuela a veces no está libre de estos riesgos, pero tenemos un gran compromiso con la niñez dominicana de protegerla, de educarla, y contamos con el programa de educación sexual integral en valores. Padre, usted con toda esta experiencia que nos ha llevado a mí desde hace unos años a mirar el entorno escolar como protector de esos derechos que nos habla Rafaela, de este producto que todos tenemos la obligación de educar, desde esos enfoques y su experiencia y sus investigaciones. No me olvidé, Padre. No. Nosotros queremos ser parte de ese trabajo que ustedes vienen haciendo desde el Centro Bonó, instalando esos observatorios de clima escolar en esas escuelas. Quiero que comparta con nosotros esa experiencia y eso que ustedes hacen y que usted tiene a la cabeza dirigir, cómo eso está aportando a la prevención del acoso escolar. Bueno, en la organización de este evento me pasaron unas preguntas sobre los valores y referidos al acoso. La verdad es que
preparándome para esta intervención, por el respeto que de este grupo de profesionales y el mismo público que nos está escuchando, yo elegí dos valores fundamentales que se rompen en los fenómenos que son el acoso de estudiantes. Para mí hay dos grandes valores que se rompen, que es la integridad humana y la compasión. O sea, ahí hay dos valores que hay que rescatar. Pero para entender mejor por qué estos dos valores se rompen, yo quisiera describir qué sucede en estos trabajos que hemos hecho en el Instituto Bono, qué sucede en el acoso desde una clave más cultural. Fundamentalmente hay dos víctimas de dolor que sufren, que es el acosador y la víctima, el que recibe el acoso. Los dos sufren, lo que pasa es que uno responde de manera activa, enfrentando y aplastando, queriendo aplastar a una víctima, anulándola para proyectar en ella su violencia, su agresividad interna mal manejada, que viene de la familia, por supuesto, y de patrones culturales de su entorno. Y después está la víctima que decide manejar esa agresividad de manera pasiva, con una indefensión aprendida, y ambos sufren, pero con distintas posturas. Sí. Definitivamente ellos manejan mal tanto su integridad humana como su compasión hacia sí mismo y hacia los demás. Ahí. Pero hay dos grandes actores que también manejan mal estos dos valores, que son los espectadores. Que pudiéramos decir que hay 4 tipos de espectadores, ¿no? El espectador activo, que es el que ayuda al victimario, ese definitivamente tiene una postura de disfrutes de la agresión. Está el espectador pasivo, que es el que disfruta de lejos, no hace nada. Lo graba. Lo graba, lo apoya. Está el espectador temeroso, el que mira de lejos con miedo y no hace nada, también vive unos niveles frustrados de compasión y de humanidad, estos 3. Y está el peor espectador de todos, que a mí me parece ese es el más cruel, el espectador que ignora. Ese es el que definitivamente o piensa que el acoso es un juego o piensa que el acoso no existe. Y esa ruptura de estos dos grandes valores es fatal. En el espectador que dice, no, aquí no hay acoso, o no, esos son juegos de muchachos, o fulanito es muy débil, él es un muchachito que no tiene carácter y por eso reacciona de esa manera. Me refería, usted preguntaba sobre la realidad escolar y el acoso. Yo creo que el acoso es un fenómeno que se da en todo el tejido escolar. Y eso hay que rescatar estos dos grandes valores de compasión y de integridad humana, o sea, ver al otro ser humano con una dignidad, como decía la doctora Rafaela, para poder rescatar este fenómeno del acoso. Muy de acuerdo, padre. Me encantó ese enfoque hacia valores, que a veces uno escucha a la gente que todo está perdido, que los valores están perdidos. Eso no es cierto, señores. Y uno se convence cuando visita espacios, escuelas, donde ese clima escolar sí funciona para todos igual. Porque tal como lo dice Rafaela, esto tiene que ver con derechos. Y los derechos los debemos garantizar para todos. No para una persona u otra, sino para todos los seres humanos que forman parte de esa escuela. Y estoy muy de acuerdo, padre. Pienso que a veces esa ruptura entre las realidades que vivimos y los valores que tenemos dentro, a veces hasta para pertenecer a un grupo, nosotros no hacemos parte de algo que a veces no compartimos completamente. Y pienso que es muy importante el tema de la integridad, ese respeto hacia mí mismo y hacia los demás. Y sobre todo,
que nosotros en esta convivencia debemos enfocarnos en esa protección de todos, porque ya como el padre le dice, Prudencio, todos sufrimos estas situaciones. Bueno, Sandra, quiero que hablemos desde cultura de paz, cómo la cultura de paz aporta a ese clima escolar en la prevención del acoso. Y esa gran meta que tú tienes que lograr al 2028 presidencial, de que los estudiantes aprendan a autorregularse, pero aprendan a detectar cuando son víctimas de acoso. Háblanos de este tema, Sandra, que a todos nos apasiona. Gracias por la oportunidad. El acoso escolar son todas aquellas manifestaciones que hace un individuo o grupos de individuos a sus pares. Si es un adulto, no es acoso. Si es un adulto que se lo hace a un niño, eso es abuso. Entonces, es entre pares. Y no es un relajo de un día, es una conducta que se hace repetitiva y causa daño. Hay una intencionalidad de causar daño. Y puede ser psíquico, físico, mental, emocional, porque causa muchísima tristeza. Claro. E incluso cuando se hace una fiesta y te ignoran y tú eres parte del grupo y todo el mundo cuenta después de enfrente de ti lo que disfrutaron y no fuiste invitado, eso es parte Claro. de ser acosado. Si lastima, eso no es un relajo, eso no es un relajo. En el relajo también se ríe todo el mundo, pero si te hace daño. No es una risa saludable. No. El Ministerio de Educación tiene tolerancia cero contra el abuso, el acoso y el acoso escolar. Entonces, la Estrategia Nacional Cultura de Paz trabaja muchísimo eso. Todo el mundo tiene derecho a vivir su niñez sin ser abusado. Todo el mundo tiene derecho, por eso todos los instrumentos que se hacen desde Cultura de Paz están basadas en protección, en la ley 136-03 y en todos los derechos del niño y de la niña, por supuesto. Entonces, todos tenemos ese derecho a criarse sin violencia. Así es. Y el Ministerio de Educación, señores, tiene la responsabilidad de garantizar esa crianza sin violencia y mirando todos los actores del sistema, docentes, maestros, familia, los colaboradores y sobre todo este tema que hoy nos ocupa, el acoso entre pares. Quiero enfocar, Rafaela, ahora, yo sé que es un tema que te apasiona desde siempre. Toda la niñez. Y es este tema de la protección de la niñez. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué puede hacer la familia cuando un niño o una niña tiene un cambio de conducta y la familia puede tener la información de que está siendo acosado, de que no le invitan al cumpleaños, de que pasa algo en el aula y los demás la ignoran? Y las situaciones que un niño o una niña a veces percibe como dolor, como riesgo, y que también pone a los niños en riesgo. ¿Qué puede hacer la familia? Lo primero es no minimizar, observar los indicadores, pero para eso hay que conocer los indicadores. Ahí viene la ligazón que hacíamos de la escuela y la familia. La familia hay que educarla para que observe, para que pueda responder. Y no minimizarlo. Aquello que decía el padre de eso no es un juego de niños. No es un juego de niños. Nada que ver.
es daño. Es daño sistemático, consistente, que va agravándose en el tiempo. O sea, se va complejizando. Hace unos años yo hice un estudio y uno de los datos que nos llamó muchísimo la atención fue que tanto el niño que acosa, yo me cuido de no decir acosador porque yo creo que esa etiqueta no le hace bien en el camino de desarrollo que lleva un adolescente o un niño. El niño que acosa y el niño que es acosado tienen un denominador común y es el maltrato en la familia. Sí. Tanto el que acosa viene de una familia, en frecuencia, ¿verdad? No todas las familias, pero en términos de porcentaje y frecuencia, viene de una familia o negligente, no le ponen atención, no están apoyando, no responden a sus necesidades, no conectan con sus situaciones personales, emocionales, o está siendo maltratado física y psicológicamente. Pero lo mismo pasa con el niño que recibe el acoso, con el niño que es víctima. Entonces ahí tenemos un eslabón común. Cuando trabajamos con padres en los grupos, una de las cosas que intentamos hacer, con Sandra lo hemos visto muchas veces, es que entiendan que su papel puede determinar lo que pasa allá afuera. Sí. O sea, lo que pasa en la familia puede determinar qué le pasa a ese niño, cómo ese niño se maneja o qué eventos está manejando en el exterior, o sea, en el ambiente extrafamiliar. Es que no está divorciado. Entonces, aumentar la autoestima de un niño, darle seguridad, hacerle sentir que tiene capacidades, que puede ser asertivo, puede decir que no, que si algo no le gusta lo puede expresar. Eso tiene que ver con la crianza. Claro. Si educamos de manera violenta, educamos con castigo físico, psicológico, evitando, digamos, acompañar, no estando presentes, esas debilidades, esas situaciones personales se van acumulando y en el contexto extrafamiliar, escolar o social, está ligado también al acoso en el trabajo. Todo esto está muy vinculado porque es violencia tras violencia. Lo hace vulnerable a otros tipos de violencia, que es una de las cosas que también vimos. Y el otro elemento ahí es que, como muy bien decía el padre, los espectadores, no es que son uno más, es que ya se ha encontrado en los últimos estudios que son el grupo clave. Son el factor clave. ¿Por qué? Porque el niño que acosa necesita público. Eso no se hace en privado. Eso no es para que nadie lo sepa, eso es para que lo sepan. Y necesita ese público. Entonces eso aumenta la conducta, refuerza la conducta. Cuando los demás observan y se suman, como muy bien decía el padre, o se distancian o no le ponen atención o simplemente evitan enfrentarse porque tienen miedo o porque no saben cómo va a reaccionar. Incluso el contexto, dicen, si yo lo digo, ¿qué va a pasar? A mí me va a hacer un problema y la situación no se va a calmar. El otro elemento también, parte de los estudios, es cómo acosan los varones y cómo acosan las niñas. Y lo que encontramos fue que las niñas, el estilo de acoso más frecuente es la exclusión. Sí. No puedes ser amiga de ellas y no eres amiga mía. Si juegas con fulanita, no puedes entrar en mi grupo. Esto de las fiestas y la no invitación, que decías claramente, o sea, la idea es que se entere. Claro. La idea es que sepa que se hizo y no se enteró. O la idea y no se le invitó. O sea, el daño emocional sistemático. En el caso de los varones son más físicos, más directos, más frontales. El empujón, a lo mejor el golpe, el quitarle cosas. Sí. El encerrar en el baño. Exactamente, o sea, es más de visualización. Las niñas de una manera más indirecta, pero igualmente dañina. Entonces, elementos que tenemos que manejar todos los adultos involucrados, todos los adultos, incluyendo, tú decías ahorita, el personal de apoyo de la escuela. A veces tiene una mirada que nos puede ayudar muchísimo, porque está en contacto en los momentos clave. Las situaciones de acoso no siempre ocurren en el aula, muy pocas veces ocurren en el aula. Ocurren más a la salida, en el área de baños, en los el recreo. O sea, cuando los docentes, el personal que está disponible para supervisar a los niños, a lo mejor no está en ese momento, pero el personal de apoyo sigue estando. Entonces, es un personal, un equipo a integrar como aliados importantes también en la estrategia. Sí, gracias. Me quedo con algunas palabras claves, de alguna manera.
esos observadores que deberíamos estar ahí para apoyar, para contener, para evitar. A veces nos hacemos que no estamos mirando. Y a mí me llama siempre la atención, Rafaela, el tema de ese sistema familiar. ¿De qué manera nosotros pudiésemos como familias estar apoyando más a nuestros hijos? ¿De qué manera nosotros pudiésemos estar más presentes para ellos? Aunque todos sabemos que la vida está complicada, pero yo siempre pienso que podemos hacer más cosas que nuestros hijos estén claros que estamos ahí para ellos, que estamos ahora a un clic de distancia de una llamada. Yo pienso, no sé qué ustedes opinan todos, padres, que si nuestros hijos hoy fuéramos un referente de confianza para ellos, ellos estuviesen de alguna manera más protegidos. Definitivamente. Yo pienso que hay mucha indefensión de los muchachos ahora. Y este encerramiento de las redes, de estar en su habitación, es verdad que nos sacaron de la calle a nosotros que vivíamos andando, pero ahora hemos hecho un extremo mucho más peligroso, y es que ellos están trancados con ellos mismos. Y a veces todo lo que entra por expuestos y todo lo que entra por las pantallas. al ciberacoso. Entonces nos vamos a otro extremo, el ciberacoso, que hace tanto daño y lo expone todavía más porque ese sí se hace viral rápido. Claro. Y eso no cesa. Cuando la situación ocurre en la escuela y tú llegas a la casa, esa gente no la estás viendo, pero cuando es en línea, no cesa. Llega Exacto. a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Y puede durar por años. Y la magnitud. Y exacto, y la permanencia, eso no se borra más nunca. Exacto. Ahí tendríamos que hablar de sexting, tendríamos que hablar de grooming, o sea, todo esto está muy mezclado. Merece todo un tema para eso, todo un programa. De todo lo digital. Sí, todo un programa para Pero eso. tú decías sobre qué puede hacer la familia. Sí. Mira, hay un elemento que está tan manejado y tan discutido que parece que ya no importa, pero sigue siendo importante. ¿Cómo nos comunicamos? Para muchísimas cosas que queremos prevenir, el factor principal es cómo nos comunicamos en la familia. Sí. Si yo no soy capaz de escuchar, no solo lo que dice, sino lo que no dice mi hijo. ¿Y la conducta? Mirar, observar. Es esa capacidad de saber que ahí está pasando algo o que no entiendo muy bien, pero me quiero enterar. Sí. Entonces, no se trata de un interrogatorio, como le decimos siempre a los padres, no es siéntate ahí que tengo que hablar contigo, así no va. Es dedicar tiempo, estar emocionalmente presentes, para que en el momento en que surja la necesidad y la valentía para hablar, yo esté cerca y pueda atender esa necesidad. Porque si entro y salgo y te pongo condiciones y te cuestiono, a veces pasa que los niños quieren conversar y quieren abrirse, cuando finalmente lo intentan hacer los padres porque están asustados, no porque no quieren a sus hijos, porque están asustados. Y lo que hacen es enjuiciar, y ese filtro vuelve y se cierra. Y es difícil volver a abrirlo. Entonces, comunicarse con los hijos no significa darles sermones. No es hablar una hora para que sepan lo que tienen que hacer, porque eso no amigo funciona. de ellos. No, para nada. Ni tener miedo de poner límites. No se trata de eso. Se trata de escuchar más, de leer entre líneas. No siempre lo que nos están diciendo es lo que es. Y no porque nos quieran mentir. Un niño puede decir, no quiero ir a la escuela porque estoy enfermo. Pero si eso se repite de manera recurrente y el médico dice que no tiene nada, ¿qué está pasando? Usted tiene ahí ya una alerta. Ahí hay un dato. Claro. O sea, exactamente, qué es lo que pudiera estar pasando. Pero si yo no me desconecto de lo que tengo como agenda desbordada y dedico un rato, un tiempo para escuchar, para sentir, para conectar, no me voy a enterar. A lo mejor no me entero a tiempo. Así a lo mejor me entero después. Muy tarde a veces. Muy tarde a veces. Gracias.
Desde tu experiencia con uniones tempranas y el programa de educación sexual integral en valores, ¿qué rol juega la familia y la comunidad educativa en esta prevención de acoso? Cuando escuchaba a Rafaela pensaba precisamente en muchas cosas que damos por entendido que sabemos y que todos saben, y que muchas veces el acoso, la violencia surge producto de una cultura que normaliza una serie de formas de relacionarse, de vincularse, que son violentas. Por ejemplo, muchas veces desde esa pensamos que autoridad es lo mismo que autoritarismo, y es que yo ejerza la fuerza y todo eso, y muchas veces no tenemos ese canal de comunicación donde también yo sepa poner unos límites sanos, y caemos en extremos, o en extrema fuerza o en extrema laxo, o sea, nada de límites, y no se trata ni de lo uno ni de lo otro. O sea, cuando una familia está conectada y está presente, como dice Rafaela, todo lo que pasa es una oportunidad de vincularse. Estamos viendo una serie, estamos viendo una noticia, escuchamos un comentario de algo que le pasó a un vecino, y eso nos da la oportunidad de hablar de esas temáticas que son las que ayudan a la prevención. Y ahí yo puedo saber, ¿y qué tú piensas de eso, mi hijo? O ¿cómo tú viste eso? O mira, si a ti te pasara algo así, a mí me gustaría que tú hicieras. Y eso nos da una oportunidad. Pero muchas veces la familia, por no haber tenido esta educación o por no haber tenido estas oportunidades, no sabe cómo hacerlo, y se llena de miedo, y lo que hace es que reprime, o que dice, mira, si a ti te pasa eso, tú lo que tienes que hacer, y entonces lo que le invita es a un ejercicio de la violencia, y sigue normalizando patrones violentos, queriendo invitar a los hijos a que se cuiden, o a las hijas, pero no se está dando cuenta que lo que está haciendo es normalizando el comportamiento que quiere evitar. Entonces, tenemos que mirar que en países como los nuestros, que es cierto que en las últimas décadas hemos avanzado, pero todavía tenemos familias que han tenido muy pocas oportunidades, y que la falta de oportunidades a veces no le hace manejar adecuadamente con sus hijos e hijas las informaciones para la protección, y que tenemos una responsabilidad desde el Estado y desde el Ministerio de Educación de nosotros fortalecer esas capacidades en las familias, para que las familias puedan ser esos espacios contenedores, protectores, que de verdad orienten de una manera asertiva para poder proteger, pero también invalidar esas conductas que son dañinas. Porque lo que se ha visto es que muchas personas que acosan, ¿verdad?, quiere sentir esa supremacía, ese poder, pero también todos queremos pertenecer, y el acosador o quien acosa quiere pertenecer. Entonces, en esa búsqueda de pertenencia, sí, tú como persona puedes pertenecer, pero tu conducta nosotros la rechazamos. No a ti como persona, pero sí a la conducta que ejerce. Entonces, esa mirada contribuye a que podríamos entrar en esa mirada de integridad, en esa mirada empática, en esa mirada del otro. Y del otro no como en esa otra edad que también me lleva a mí, porque también yo soy una persona que siente que esos elementos le afectan. Entonces, en esa poder tener esos conversatorios, esas reflexiones, esas oportunidades en la cotidianidad, no como un contenido, como un texto, sino en esa oportunidad que da todo aquello que sucede. Entonces, de eso es que buscamos y estamos intentando que en la escuela se pueda tener este tipo de reflexión y se pueda tener este tipo de mirada, para que nuestra sociedad se transforme en un entorno que pueda ser
más protector y que sea también desde una mirada más integral, donde todos hagamos el papel de proteger. Ay, sí, qué lindo. Este es un programa, señores, muy abarcador, que tiene unas guías por niveles para cada curso, por etapas de desarrollo, y que estamos trabajando, Nilka, para integrar a la familia. Yo pienso que hay esperanza dentro del sistema educativo dominicano de educar desde otra mirada. Y desde mirada educativa, padre, yo quisiera que usted nos hable un poquito de cuáles son esas iniciativas, ustedes que tienen como comunidad esa mirada social, comunitaria, y que aportan tanto también a la educación, no solamente a través de los institutos Loyola, sino a través de Fe y Alegría, de esas experiencias de comunidades muy necesitadas. ¿Cuál es tal vez esa estrategia que nosotros deberíamos estar mirando entre los jóvenes, entre los niños, para que entre ellos exista más respeto, más empatía, esos valores de lo que usted nos habló al principio? Bueno, realmente cuando nos preparábamos para entrar, estábamos en el hall ahí esperando que nos indicaran venir. Usted llegó con una idea que a mí me gustó mucho y que quiero recalcar ahora aquí. Y bueno, el grupo la apoyó. Dijo, hay muchas cosas buenas que se están haciendo, pero Sí. todo el mundo habla de las malas y sin embargo hay muchas experiencias positivas y bonitas que se hacen. Sí. Que pocos hablan de ellas porque en realidad como viene como problema resuelto, no se motiva la conversación. Pero efectivamente, o sea, yo he sido testigo de experiencias muy hermosas como el gran programa de Fe y Alegría, Cuidado con el Cuidado, o sea, Sí. es crear un centro educativo que todos ellos se cuidan, siguiendo la idea de la doctora Nilka, la idea de protegernos a todos, Sí. todos nos protegemos aquí al interaccionar, cada relación merece la pena, o sea, estos principios son importantes que se vivan desde el tejido escolar. El tejido escolar es muy delicado, porque está hecho de transacciones psicoculturales donde los seres humanos están en creación, en crecimiento, en proyección, en tejido vivo. O sea, cada relación en la escuela, los niños aprenden de ella. O sea, no Sí. solamente aprenden sentados en el aula. Cuando salen a un pasillo y tienen una relación con otros niños, ya automáticamente hay un proceso de aprendizaje. Ustedes lo saben. Y la escuela fundamentalmente tiene que mirarse, la directiva es muy importante en Sí. esto. O sea, cuando hablo de directiva, hablo de director y todos los directivos de los niveles y demás, los psicólogos. Mirarse como la escuela, como un tejido vivo donde todos nos protegemos a todos, donde todos nos cuidamos a todos. Menciono dos ejemplos que a mí son reales, o sea, no estoy hablando de ejemplos ficticios, estoy hablando de cosas que existen. Son dos politécnicos en zonas muy calientes de nuestro tejido. Estoy usando una palabra popular, pero es real. Uno de ellos es el Politécnico Nuestra Señora del Carmen de Mejoramiento Social, ahí en la zona, casi llegando a la zona este. Ellos tienen dos grandes murales, bueno, hacen chapillas sobre el acoso y demás, y se las ponen a los muchachos para evitar el acoso, para cuidarse unos a los otros. Sí. Y los muchachos usan chapillas para, cuando trato al otro bien, ahora olvidé el mensaje, pero es cuando trato al otro bien nos sentimos todos bien, algo así. Y después tienen un gran mural, que a mí me encanta ese mural, mural antiacoso, que no lo llaman así, lo llaman de otra manera, pero en ese mural todas las aulas, todas las semanas tienen que poner un mensaje antiacoso, un mensaje de protección, de cuidado. Entonces, todas las aulas compiten para poner ahí un mensaje que impacte a los demás. Eso, Muy bien. Esa idea, el mural es gigante, un mural que ocupa de allá a acá, o sea, es un mural Excelente. muy impactante. Y
los 2 o 3 mensajes que he visto ahí cada vez que pertenece a la red de observatorios de convivencia escolar. Sí. Cada vez que he participado ahí, he ido y visto el mural, me ha quedado impactado. Eso es un caso. Mencioné 2 cosas cotidianas que hace, que son chapillas y murales donde los estudiantes proyectan y compiten para evitar el acoso. Ahí hay una conciencia de que el acoso se sana entre todos y que es una variante de comportamiento humano que cuida las relaciones entre todos. Entonces el otro ejemplo que quiero poner, también es una zona muy caliente, es el Politécnico Joaquín Rosselló de Santo Domingo Este. Eso está allá, es también otra zona muy delicada, muy populosa. Ellos tienen programas de teatro y acoso. Qué bien. Hacen teatro para hacer reflexionar a los estudiantes de esos patrones de conducta que a veces pasan inadvertidos, pasan al lado del grupo, o el grupo no toma conciencia, y a través de esos talleres que son talleres de teatro, donde ellos representan obras y después reflexionan sobre ellas. Qué bonito. Pongo estos 2 ejemplos y lo dejo ahí. Y ve, padre, por qué yo le digo que nosotros tenemos que formar parte de esa red. Sí. Y que yo sé que Sandra ya está anotando todo eso. Sandra, mire, ya usted sabe que ella ahora va a coger esos referentes, porque Sandra Pérez tiene una gran responsabilidad con la meta presidencial. Pero hay mucha gente haciendo muchas cosas Claro buenas. que sí. Pero precisamente por eso retomamos, y usted retoma, la conversación tras bambalinas. Sí. Que uno en este país, lamentablemente, las noticias que salen el día a día, que se hacen virales, que lo ponen, que lo comenta todo el mundo, son las cosas no positivas y aquellas conductas a veces disruptivas de un estudiante, y la masificamos. Yo pienso que debemos hablar más, padre, y sueño con que podamos lograr ese acuerdo, Centro Bonó, Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Orientación y Psicología, ese acuerdo para seguir instalando esos observatorios de personas que tienen buenas prácticas en su día a día, porque no es que están mudándose del barrio. Ellos viven en ese barrio, se crecen en ese barrio, se desarrollan en ese barrio y sin embargo tienen otras conductas porque ya le estamos dando otros recursos. Y de eso vamos a seguir hablando con Sandra Pérez. Sandra, a través de Cultura de Paz, que ya Sandra ha tenido una experiencia antes y después de la pandemia, que yo creo que es importante que tú la compartas en este espacio. Cuando nosotros soñábamos con tener un entorno escolar más saludable, ¿de qué tipo de intervenciones, además de la que el padre ya te dijo, nosotros estamos hablando? Bueno, nosotros hemos trabajado con todos los miembros de la comunidad escolar. Exacto. Trabajamos con los docentes para que puedan ver señales, para que puedan ver signos de abuso, para que puedan detectar cuando el niño cambia de comportamiento, un niño que siempre fue alegre, un niño que siempre participó y bailaba enfrente de los otros, de un día para otro ya es un niño tristón, algo pasa. Y hemos trabajado con los orientadores y psicólogos, que también son un referente para el cuidado de nuestros estudiantes y de protección. Claro. Se hizo hace un tiempo un estudio interno en la dirección y los estudiantes percibían a los orientadores y psicólogos como figuras protectoras. Así es. Y era su primer contacto cuando sentían esa indefensión. Entonces, hemos trabajado, como muy bien recomienda doña Rafaela, con las personas que están al servicio del centro educativo, con la secretaria, con los porteros, que son personas que pueden detectar acoso, incluso son un aliado de los orientadores para decirle, ese niño se está juntando con aquel que han dicho que es de una banda, o
tiene indicadores no te lo van a decir así, pero te dicen, está como medio raro y se ve Sí, que sí. está usando cuestiones raras. Ya ahí el orientador dice, déjame yo sentarme con este niño e investigar y ver si tiene otra señal de uso de sustancias psicoactivas. También con los directores también un proceso de sensibilización, de todos somos responsables, de cuando ese niño llega al centro educativo, de ofrecerle oportunidades, de ofrecerle apoyo en todos los sentidos. En eso nosotros estamos usando desde hace un tiempo una plataforma que se hizo para trabajar los riesgos en línea y que no se expongan, que no se lleven ese mensaje que te llega, que te dice quítate la ropa, creándole conciencia de que lo que se subió ahí se quedó y que probablemente no es un compañero que te está diciendo quítate eso, enséñame esto, sino que es un adulto detrás de un aparato exigiéndote un sinnúmero de cosas y que quizás lo que va a hacer que va a vender esa imagen más para adelante. ¿Entiendes? Esa plataforma está colgada en Educando y antes del primer año de implementación ya teníamos más de 500,000 visitas, entre ellos padres. Tuvimos la oportunidad de conversar con padres que nos decían, a través de esa plataforma me di cuenta de que fui estafado y que por eso me vaciaron la cuenta, porque me estaban persiguiendo en línea la huella digital. Qué bien. Y esa plataforma te va diciendo qué es sexting, qué es texting, qué es el grooming, y te va dando pautas para el siguiente capítulo. Y al final tú tienes un diploma. Si pasas cada una de las fases. De las fases. Y empleamos muchísimas estrategias parecidas. Nosotros tenemos una que me encanta, que doña Rafaela fue parte de eso. Formamos los primeros 100 estudiantes de pares mediadores, desarrollando las habilidades y destrezas, las habilidades personales de asertividad, habilidades prosociales. Exacto. Para que aprendan a dialogar y para que aprendan a ponerse en el lugar del otro. Cuando tú te pones en el lugar del otro y tú dices, me gustaría a mí que me hagan ese mismo relajito que yo le hice al otro, entonces tú lo piensas y tú dices, no, espérate, yo no le voy a hacer esto a mi compañero. Entonces hemos creado los equipos de pares mediadores. Actualmente, doña Rafaela, ese es uno de sus logros. Comenzamos con 100. En 6,000 y pico de centros que hay encuestados recientemente, el año pasado hay 5,000 y pico, casi 6,000 equipos de pares mediadores. Ve por qué hablamos maravilla. de que no todo está perdido. Y que no nos podemos Que cansar. tenemos que hablar de las cosas que sí, Y que ustedes no han nos sembrado. podemos cansar, que hay que seguir. Sí. Efectivamente. Porque Así cuando es. un niño es capaz de sentarse y mediar con otros pares, es el más alto indicador de que está regulado, Claro. de que aprendió a controlarse y de que puede facilitar procesos. No, y que está desarrollando esas competencias que nosotros tenemos en nuestro currículum, las competencias de pensamiento crítico, pero sobre todo también un orientador y todos los adultos en la escuela pueden darse cuenta cuando uno de estos jóvenes, de estos niños va desarrollando su corteza prefrontal, porque nosotros tenemos que conocer ese desarrollo neurológico de nuestros alumnos para poder acompañar este proceso. Pero Sandra, mira, yo sé que a ti te encantan los pares mediadores, pero yo pienso también que uno de los grandes aportes de cultura de paz es que vas dejando instaladas esas capacidades en todos los equipos, en el equipo de gestión, Sí, en los porque docentes. Los equipos de mediación están formados por adultos
que van a mediar situaciones entre adultos y los estudiantes entre situaciones, conflictos entre estudiantes. Conflictos que pudieran ser mediados, porque no todas las cosas que pasan van a mediación. Claro. Cuando una persona está enajenada mental o intoxicada con una sustancia, no se puede hablar con esa persona. O cuando ha habido señales en parejas que tú dices, yo quiero que usted medie entre mi esposo y yo, entonces el esposo llega, la pareja llega, y el esposo le dice, habla porque la amenazándola. Aquí, entonces ahí no es probable la mediación, ni es efectiva. No, y le he comprado a Sandra Pérez, señores, la coordinadora de esa División de Cultura de Paz, le he comprado un discurso muy importante. Y te voy a decir cuál es. Y es ese discurso que Sandra dice, que no hay mediación si hay violencia. Exactamente. Esa es la línea roja. O sea, claro, claramente. Claro. Porque para la mediación se requiere igualdad de poder, equilibrio de poder. Cuando hay abuso, del tipo que sea, en la pareja, en la escuela, en el trabajo, yo no puedo mediar con mi jefe. Yo no puedo mediar con la persona que me está abusando, porque estoy sometida o acosando. Sí. Entonces, está contraindicado, no hay forma, porque el elemento principal para la mediación es que haya equilibrio de poder. Excelente. No hay. Yo le compré eso a Sandra porque cuando llegan algunos casos, señores, en la dirección le llegan casos a través del despacho del señor ministro, Luis Miguel de Camps, llegan casos o situaciones a través del viceministerio de Servicios Técnicos Pedagógicos, le llegan directamente a nuestra viceministra, Ansel Checker, llegan a través de acceso a la información pública, llegan a través de redes, a veces nos enteramos más rápido nosotros a través de las redes que la misma escuela o el distrito, la regional, llegan a través de los directores, que tengo que aprovechar este espacio para agradecerle a nuestros directores regionales y distritales todo el trabajo que hacen, cómo están atentos a las situaciones, a nuestros equipos técnicos nacionales, regionales y distritales, cómo están siempre al servicio de todo. Pero siempre recuerdo la voz de Sandra que dice, ¿fue abuso sexual? Preso. No hay que averiguar nada. Y yo siempre, cuando pienso en las situaciones que pasan en nuestros entornos escolares, tengo eso siempre pendiente, Sandra. Llegó y fue un abuso de un adulto hacia un niño, Es delito. es un delito. Sandra de una vez dice Claro. por allá, da su voz de alerta. Eso no es mediación, ninguna investigación, preso. Claro. Eso mismo, Claro. dice nuestra viceministra, tolerancia cero contra el abuso contra cualquier niño o niña en nuestros entornos escolares. Y Sandra también, dentro de Cultura de Paz, tiene dos estrategias muy importantes. Y es todo lo que tiene que ver con tu ordenanza 0523, que está revisada, que tiene que ver con las normas de convivencia. Y otro elemento muy importante que fue consensuado con la comunidad, con la sociedad, que es el Código de Ética. Háblame un poquito de esos dos instrumentos, elementos, que algún día soñamos que sean una política pública, Rafaela, Ojalá. para que podamos fortalecer ese entorno de la escuela de protección. Sí, sí. La Estrategia Nacional de Cultura de Paz se ha venido enriqueciendo a través de los años con diversos instrumentos. El Código de Ética no es más que esa guía que tienen los docentes, que establece los límites, hasta dónde usted como docente debe llegar y hasta dónde no puede transgredir. Usted como docente puede ser hombre, puede ser mujer, y sus estudiantes serán siempre sus estudiantes. No son, si usted es hombre, no son mujeres para usted tirarle piropos, ni para agredirlas Ni acosarlas. sexualmente, ni acosarlas, ni para salir con ellas e invitarlas a fuera de la escuela.
eso está prohibido totalmente en el Código de Ética. Y el Código de Ética también establece que si usted es docente, usted no puede tener un OnlyFans abierto. Usted puede tener su OnlyFans abierto y exhibir sus partes privadas si usted no es docente. Exacto. Si usted es docente, O sea, renuncie usted... primero y ábralo después. Exacto. En pocas palabras. Porque también, conflictos. porque también el Código de Ética establece que si se demuestra que usted lo tiene, también la ley dice, la 66, 97, que también está en revisión, 96, ajá, dice que el docente tiene que ser docente y parecer docente. Y parecer docente, actuar como docente. Una conducta ética. A través de una Coherente conducta con ética. el rol. Coherente con tu rol. Con su rol, exactamente. Si no, de por vida usted sería sancionado y no podría retornar a ser docente. Claro. Si usted se involucra afectivamente con estudiantes. Eso no quiere decir que usted, si su niño del curso está malito y usted le va a poner Claro. mentol, no quiere decir que no lo toque a ponerle el mentol. Lo que le está diciendo es que no lo sobe. Exactamente. Y que no Porque pase ahora, el límite. Ajá, ahora algunas personas exageran. Ahora no se le puede dar un beso, no se le puede dar un abrazo, no. Se le puede dar. Lo que se está diciendo es que no lo irrespete. El Código de Ética también dice que en cada centro educativo debe haber un buzón de denuncias. Un buzón de denuncias. Y esas denuncias son anónimas. El estudiante que hace la denuncia no tiene que poner su nombre, no tiene que decir nada. Y el centro educativo tiene la obligación de cursar la denuncia, sobre todo si menciona a un docente. Y el otro día, señores, aprovechando eso, estábamos conversando con el doctor Luis Vergés y él nos aclaraba algo importante. Él nos decía que si usted como profesional de la conducta, Nilka, que es terapeuta también, y Rafaela, tienen un paciente, no es violando el código de ética que usted está. Si ese paciente tiene una amenaza ahí de que va a agredir a alguien o tiene una conducta disruptiva, usted no le está faltando a la ética si usted hace una denuncia. Lo mismo, nosotros estamos trabajando con la doctora Fermín, que es otra persona que yo no tengo cómo agradecerle todo el apoyo que nos está brindando en la dirección, el Sistema Nacional de Salud, con esas alertas de lo que está pasando en una escuela o esas denuncias. Todos los dominicanos, todas las áreas, todos los profesionales, cuando un niño, una niña, un adolescente está en una situación vulnerable, todos debemos protegerlo, involucrarnos, denunciar, señores, porque ¿por qué que nosotros le tenemos miedo a que tu nombre salga en una denuncia? Si yo estoy salvando una vida. Si mi principal deber como ciudadana, como ser humano, es velar por el bienestar, garantizar los derechos de un niño y de una niña, nosotros debemos reportar, dar una voz de alerta y estar de alguna manera siendo ese farol donde esos niños, esas niñas puedan venirse a sentir protegidos, porque nosotros obviamente no vamos a protegerlo de todo, pero de cosas y situaciones graves como es el acoso,
sí tenemos el deber. Y yo quisiera que hiciéramos otra ronda, aprovechando este espacio de Dumas, de Mirada Educativa, de mis compañeros aquí, agradecida como siempre, de estos espacios que nos llevan a la reflexión, al diálogo. Ustedes me han dejado con muchas inquietudes, con muchas cosas tal vez por hacer. Y yo quisiera que ustedes pudieran de alguna manera dejar ese pensamiento de lo que ustedes consideran que nosotros como sociedad, como escuelas, como país, deberíamos estar haciendo, implementando, desarrollando para proteger a estos niños y estas niñas en este Día Internacional del Acoso Escolar. Protegerlos del acoso y de tantas otras cosas, ¿verdad? Sí. Porque si vemos las últimas noticias de niños en situaciones extremas, algunos han perdido la vida. Lamentablemente. Nos está diciendo que la alerta hay que activarla mucho antes. Sí. Y para que esa alerta de riesgo se active antes, yo pienso que una herramienta fundamental es la colaboración, el trabajo, el involucramiento de la comunidad. Hemos estado hablando de la familia y de la escuela, pero Sí. la escuela y la familia están en un contexto comunitario. Entonces, yo tengo años diciendo que la salud mental tiene que ir más cerca de la gente, que la gente no tiene que buscarla donde no la puede encontrar y le cueste. Esa lectura de la comunidad, ese alerta de la gente que se conoce. Tenemos experiencia en comunidades de hace no sé cuántos años, cómo el grupo se activa y es capaz de ir y vigilar una casa porque oye niños llorando, por ejemplo, Sí. y conversar con su vecina. No es que la va a ir a someter a la justicia, le va a apoyar, pero esa vecina que a lo mejor descuidó al niño o le pegó, sabe que hay alguien escuchando, sabe que hay alguien que se alerta cuando el niño llora, cuando hay una pelea y los niños están en peligro. Entonces, activar eso no es de la nada, hay que educar a la comunidad, Sí. hay que llevar el servicio tan cerca como se pueda, porque esa activación, esa respuesta puede evitar que pasen muchísimas cosas que no queremos que pasen. Llegar a tiempo, las autoridades a veces no llegan a tiempo, los maestros no pueden llegar a tiempo a todas partes. Claro. Los profesionales estamos en los consultorios y en los hospitales, o sea, esperamos que lleguen las cosas, pero la comunidad está allí. Y una comunidad empoderada, capacitada, reforzada, con un rol protagónico, claro, puede hacer la diferencia. Entonces creo que tenemos que insistir en esa visión comunitaria. La psicología y la salud mental no pueden seguir siendo elitistas, no pueden seguir siendo algo O que, islas que la gente no sabe a veces cómo encontrarlas. Es importante que veamos que hay un vacío de respuesta comunitaria, pero la comunidad no se puede activar sola, ni tiene los recursos para entender la problemática si no se lo damos. Y lo otro que me parece importante, sobre todo en el caso del acoso, es focalizarnos más en la empatía. Tenemos que seguir hablando de acoso, de lo que es acoso y de lo que no es Sí, acoso, pero y de también cómo de se lo acosa bueno. y cómo no se acosa. Eso tenemos que seguir haciéndolo. Pero la contraparte de eso es la empatía. O sea, ¿qué es lo que hace que yo disfrute el sufrimiento del otro? Es que no, me falta empatía, me falta capacidad para sentir, para entender el dolor que estoy provocando. Y que son trastornos de personalidad. Exacto, también. Uno no puede que muchas ignorar veces eso. está limítrofe. Claro, A lo mejor no está claro. todavía en ese nivel, pero Sí. está limítrofe. Entonces, enfocarnos mucho más en la empatía. Hay cantidad de herramientas, juegos cooperativos, actividades de pares que favorecen la empatía. Y no siempre vamos a estar diciendo no acose, porque a veces se queda en el discurso, se queda en la palabra, en la explicación. Pero en la realidad son otras las fuerzas que mueven la situación, son otros los detonantes. Sí. No siempre es un plan. Ya veíamos, ¿verdad?, que hay abuso en la familia, que todo se expresa en la casa, que hay abuso en la familia que se expresa como debilidad, como pasividad, como capacidad para defenderse. Entonces, trabajar también entre los pares, que esa capacidad, esa habilidad social tan fundamental, y que necesitamos todos, ¿ves? Porque visto lo Claro. visto, tenemos que hacer
campaña sobre campaña de empatía. Pero no es decir, vamos a ser empáticos, es trabajarlo desde las herramientas que promueven esa capacidad, que la desarrollan, que la fortalecen, tanto con los padres y para que los padres le den continuidad, como en la escuela, donde tenemos el escenario ideal para eso. Gracias. Yo voy a seguir un poco por la línea de Rafaela, pero hay un elemento que yo creo que es importante y es que muchas veces estos riesgos y estas situaciones que afectan, llegamos a trabajarla ya en el momento en cuando, como yo digo, cuando nos explotan en la cara, cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a visibilizarse, a desbordarse. Y creo que una de las cosas es comenzar a hacer ese trabajo desde etapas muy pequeñas y que sea un proceso en donde nos vayamos involucrando y donde vayamos fortaleciendo estas habilidades que son protectoras, que nos sirven para tener buenos vínculos, buenas relaciones, y entonces ir fortaleciendo esas capacidades de manera que cuando llega, por ejemplo, la preadolescencia, la adolescencia, que es muchas veces donde todas estas situaciones emergen de una manera con una fuerza intensa, como que ya tengamos una buena base que haga que estas situaciones mermen. Sí, tú y yo hemos hablado de eso. Sí, yo creo mucho en fortalecer eso que es la base para que lleguen. Creo que esa es una brecha, una oportunidad que tenemos, porque enfocamos mucho cuando ya la situación la tenemos en la cara, la tenemos de frente, pero perdemos unas oportunidades ahí. El otro tema es eso, hablamos mucho de las señales, de los riesgos, pero no hablamos de eso que es lo que queremos que suceda, de eso que es lo bueno. Yo, por ejemplo, una de las cosas que a veces disfruto es la música con buen contenido, con mensaje positivo y todo eso. Y entonces yo digo, es cierto que hay muchas canciones con mensajes que agreden, pero también en esta época están surgiendo muchos artistas que toda su música es positiva. Emergentes y jóvenes. Y son jóvenes. Y toda su música no hacen música de una manera que agreda. ¿Entiende? Entonces, también está esa otra parte. Asimismo, también tenemos en las series, todo eso, mensajes que vienen a tocar, como yo digo, lo profundo del ser humano. Y tenemos que a eso valorarlo. Me encantó, Padre Prudencio, me encantó eso de reforzar la conducta positiva con eso de los stickers. Me recordó mucho ese planteamiento que hace UNESCO en un documento sobre el tema de las habilidades socioemocionales, de comenzar ese fortalecimiento. Por ejemplo, ellos hablan de los murales, que ponemos mucho al que tiene una buena calificación, al que bueno es un deporte, pero no ponemos en ese mural al que es empático, al que hace obras por otro, al que es solidario. Las famosas habilidades blandas, que de blandas no tienen nada. No, son durísimas. son las más difíciles. Son durísimas. Entonces, ¿cómo rescatar en un mural eso que es humano, eso que nos suma, cómo puede lograr una transformación? Y creo que esa es una oportunidad también que tenemos que apropiarnos de ella, fortalecerla, ejercitarla, para poder transformar esta cultura. Gracias. Porque la cultura la formamos todos y todas. Y lo que nosotros hagamos es lo que va a repercutir. Nosotros los adultos, las comunidades, las familias, los docentes, somos los referentes de los niños, las niñas y las adolescentes. Y si ellos nos están dando un resultado que no nos agrada, tenemos nosotros que cuestionarnos en nuestro ejercicio de lo que estamos haciendo, porque es a nosotros que nos están mirando. Así es, muy responsable tu visión, gracias. Bueno, yo voy a hablar de una frase en El elefante en la habitación, y es la gerencia educativa, los gestores educativos. Los directivos de los centros educativos marcan definitivamente estos valores que hemos hablado, estas transacciones que hemos hablado,
Un directivo con empatía, con compasión, con una mirada integradora, crea una atmósfera de aceptación, de crecimiento. Los dos ejemplos que mencioné, tienen directivos extremadamente proactivos en sus centros educativos. Y bien sabemos que directivos fríos, distantes, impositivos, agresivos, no empáticos, pues crean división. Poco responsables con su gestión. Poco responsables con su gestión, que minimizan los problemas delicados, descargan en otros responsabilidades que son de él, pues crean atmósferas en los centros educativos, a veces, que provocan conflictos, provocan enfrentamientos. Yo creo que una última mensaje, como usted decía, era eso. Ojalá que los directivos sean los primeros que entren en conciencia de estas problemáticas, vean estos programas, lean estos testimonios, se den cuenta que su postura vital, su manera de mirar, su manera de compartir, desciende a todo el tejido vivo que es la escuela. Sea mala, sea buena, sea fría, todo eso se va a contagiar en toda la extensión del sistema escolar. Así es. Qué hermoso, padre, gracias. También quiero decir que las normas del sistema son incluidas desde el inicio del año escolar. En este momento nuestras compañeras están planificando todo el inicio del año escolar que viene. Sí. Y todo lo que son las normas de convivencia ya están en todo ese material que se discute desde el primer día. El primer día se dice muy lindo, se dice de diversas formas, se forman jardines, se forma a través de diversas estrategias, pero se establecen las normas y sugieren durante todo el año escolar un sinnúmero de actividades para la aplicación de las normas y que nuestros estudiantes entiendan que en la medida en la que estamos organizados, son facilidades que da la norma y establecen una línea de acción. Sí. Y le dice a las familias cuál es su forma de accionar, al docente y al estudiante, sus derechos y también sus deberes. Sí, muy lindo. Nuestra comunidad educativa se transforma cada día. Con el apoyo de todos nosotros, con nuestros aportes, con lo que podemos estar haciendo para mejorar ese entorno escolar, donde cada niño y cada niña que cruza una puerta de una escuela se sienta protegido y pueda aprender. Porque ¿qué soñamos todos los dominicanos? Que nuestros niños aprendan en las edades oportunas, lo que deben desarrollar en cada etapa de desarrollo y que sean felices. Señores, les agradezco este espacio. Al equipo de Dumas, muchas gracias, como siempre, por disponer de estos momentos en que nosotros podamos compartir con ustedes, no solamente desde la Dirección de Orientación y Psicología, dando a conocer lo que hacemos, cómo lo hacemos. Este año, como dice Sandra, está dedicado a la empatía. Ponernos en el lugar del otro, porque aprender es el reto de todos. Así que muchas gracias a todos. Placer. Encantado. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación. Tremendo programa, Zulmi. ¿Cuántas reflexiones interesantes pudimos hacer en el transcurso, en el desarrollo de este programa especial con la Dirección de Orientación y Psicología, tratando un tema tan delicado como el acoso escolar? Y el cuidado que debemos tener nosotros como familia, como madres, como padres, de identificar, de ver, de velar, sobre todo de siempre estar atentos cómo se sienten nuestros niños, si cambian su conducta, por qué está cambiando la conducta, visitar el centro educativo, visitar y conocer el entorno escolar donde se mueven nuestros niños,
para saber cómo actuar en función de conocer o de saber que están pasando por una situación de acoso escolar o que ellos sean lo que se conviertan también en los acosadores. En la grabación de este programa, señores, escuchaba a uno de nuestros técnicos decir que él tiene una estrategia muy interesante para hablar con sus hijos. Y es que él, y yo lo escuchaba por la radio, él decía, yo le pregunto a mis hijos 2 cosas, que me digan 2 cosas positivas que vieron en la escuela y 2 cosas que no fueron tan buenas que vieron en la escuela. Y él utiliza esa estrategia para indagar sobre cómo le fue a sus niños y que ellos tengan la confianza de hablarles sobre alguna problemática que tuvieron en el día. Y me pareció muy interesante porque escuchando a nuestros expertos decir que si te duele es acoso, que si te molesta, que si te hace sentir incómodo, pues es acoso, y ver a los padres que crean estrategia para que sus hijos se puedan abrir, que puedan conversar sobre lo que le pasa a la escuela, a mí me pareció muy interesante. Debemos tener a nuestro técnico también ahí como panelista en el día de hoy. Escuchar a Rafaela, y creo que es donde todos debemos de reflexionar, sobre todo en esa parte de cómo nos vemos nosotros como comunitarios en nuestros entornos, que somos los primeros en velar, en cuidar, en ser veedores de que no haya violencia en nuestros niños. De hecho, no solo los niños, en cualquier circunstancia de violencia, somos los primeros en que podemos dar la alerta, que podemos llamar, que podemos denunciar, porque eso también estamos llamados, la misión de vida como ciudadanos, de anunciar y también de denunciar. Así y es bueno que estemos alerta de lo que sucede al lado, debajo, cuando vamos caminando, para nosotros poder ser esa persona que detenga un acto de violencia. También es importante, y es un llamado también que hacían nuestros expertos, es tocarse el corazón, que nuestros estudiantes puedan identificar que están siendo violentados, pero también que esa persona que entiende que es un juego, que entiende que es una broma, que entiende que no le hace mal a nadie, que sí, que está haciendo daño, está lastimando y está poniendo un sello peligroso en la vida de un ser humano. Entonces, chicos, por favor, admiren la cara de su compañero. Y si el rostro te dice, eso me está doliendo, eso me está molestando, eso no me gusta, pues nos continuemos con la broma, porque lo que puede iniciar con una simple broma, pues realmente puede causar daños y daños graves. Hablaban nuestros expertos, hablaba Divina de todas las denuncias que reciben diariamente de los centros educativos, de la gran labor que están haciendo nuestros técnicos distritales y regionales, nuestros docentes, identificando toda acción violenta que se está generando en nuestro entorno escolar. Tenemos que estar ojo visor, y si no te gustaría que te hicieran a ti esa broma, pues no se la haga a tu compañero, que es de muy mal gusto. Y algo que aprendí hoy, Lervis, y que lo voy a llevar siempre como un aprendizaje significativo, es que no todo se puede mediar, que hay situaciones que se denuncian y se ataca directamente a lo que hay que resolver y ya. Y esa parte es muy importante, que nosotros estemos claros cuándo sí se puede mediar y cuándo no. Gracias a Sandra Pérez, que hablaba de esto y que es muy enfática y que es quien lleva la responsabilidad junto a un equipo de orientación y psicología, el programa de cultura de paz, que es amplio, que se viene trabajando, que hay muchas cosas, y decía el padre, ¿cuánto estamos trabajando en contra del acoso escolar, en contra de la violencia? Pero solamente se hace como hincapié en las cosas negativas que pasan. También hay muchas cosas positivas que instituciones que se unen al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación está haciendo y trabajando para controlar, para poder prevenir, que es la palabra clave aquí, la prevención de la violencia y del acoso escolar. Yo sé que al igual que nosotras, todo nuestro público se dio banquete con el programa de hoy, pero lo más importante de este programa es el aprendizaje que cada uno de nosotros pues se lleva, con lo que se queda, con lo que echa en su mochila. Y yo les exhorto, mi querida comunidad educativa que siempre está
ahí acompañándonos en este programa, que vuelvan a ver el programa, que nos sigan en el canal de YouTube, porque cada uno de los expertos que estuvieron con nosotros nos dejaron una enseñanza. Y revisen el código de ética, ténganlo ahí como esa Biblia de bolsillo para que lo estemos chequeando todos los días y veamos las cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer dentro del entorno escolar. Y llegamos al final del programa, confiado en nuestro creador, que sea este espacio tan productivo para ustedes como lo fue para nosotros. Y nos despedimos en este espacio que es producido por la unidad docente de EduMás, Multimedia Educativo y Cultural de nuestra amada República Dominicana. Bendiciones y seguimos en Cultura de Paz. Hasta la próxima.